Hello. Ready for setup. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada con Alexander Foss y con Fabiola García, que el día de hoy vamos a hablar sobre quién fue Hans Kelsen y quién fue él y cuál fue su aporte más importante en el derecho. Buenas tardes, Gabriel. Es un gusto estar en este podcast para poder hablar sobre Hans Kelsen. Primero, él fue un filósofo y jurista austriaco. Nació en 1881 y falleció en 1973. Su aporte más importante en derecho es su obra cumbre, Teoría pura del derecho, publicada en 1934. Además, es artífice de la Constitución austriaca de 1920 y creador del Tribunal Constitucional, considerado el jurista más importante del siglo XX. Muy bien, Alexander. Ahora, háblanos sobre qué aborda su obra, la teoría pura del derecho. En esta se aborda los principales problemas de la filosofía y la teoría del derecho. ¿Podrías comentarnos qué enfoque tiene esta obra escrita para Kelsen? Sí, esta obra tiene un enfoque de derecho centrado en la estructura lógica y validez de las normas jurídicas, sin entrar en consideraciones éticas, políticas o morales. Kelsen consideraba que para entender el derecho se debe estudiar, sin mezclarlo con la política, moral o religión. Para él era más importante un derecho claro que un derecho justo. Qué interesante, ¿no? Ahora háblame más sobre qué perspectiva tenía Kelsen sobre el derecho. La perspectiva de Kelsen surge cuando él estudiaba Derecho en la Universidad de Viena, en Austria. Él se topa con un derecho desde su perspectiva contaminado, que nublaba el entendimiento jurídico con cuestiones políticas, económicas, filosóficas y teológicas. Estas ideas no ayudaban a formar una teoría que permitiera estudiar de manera eficiente el derecho. Es de aquí que surge la idea de que una teoría pura del derecho tendría que referirse únicamente a la forma jurídica positiva. Tenía la finalidad de depurar el derecho de toda ideología política y todo elemento de las ciencias naturales. Hacer una teoría que solo se estudie ciencias políticas. Ahora que hemos escuchado sobre quién fue Kelsen y cuál fue su aporte importante en el derecho, quería tocar el punto de encontrarnos en el capítulo 4 de su obra, el cual es obligación jurídica y obligación moral. Fabiola, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre este capítulo? Bueno, primero agradecer por la invitación. Para centrarnos en este capítulo que acabas de mencionar de Hans Kelsen, este realiza una comparación entre ambos, entre la obligación moral y la obligación jurídica. La obligación moral prescribe conductas sin coacción institucional, mientras que la obligación jurídica existe cuando la norma prevé una sanción coactiva. De acuerdo con Hans Kelsen, el orden moral está compuesto por normas que permiten una conducta determinada, pero no instituyen actos coactivos, determinados a sancionar una conducta contraria. Por ejemplo, una persona que realiza una infidelidad a otra persona puede estar
cometiendo un acto llamado o considerado inmoral, pero no existe una sanción ante dicho comportamiento desde la moral. A diferencia del orden jurídico, no hay obligación jurídica que de manera determinada diga que es una norma jurídica. Esta prevé un acto coactivo para sancionar la conducta contraria. Otro ejemplo sería la obligación jurídica de no matar. Esta dice que si no estuviera previsto en el Código Penal, esta no sería para que haya una persona que mata a otra. Digamos que la obligación jurídica prevé una sanción, en cambio la obligación moral que no lo hace. Su diferencia entre ambas es que ante un incumplimiento o obligación jurídica sí existe una sanción y una obligación moral no existe sanción, según Kelsey. Pero el autor también plantea si se Only thing that's on my mind. pueden concebir una obligación jurídica sin sanción. ¿Qué podrías responder a esto? Según Kelsen, sin sanción el derecho se confundiría mucho con normas morales o religiosas. La sanción es un rasgo esencial que diferencia al derecho. No existe obligación jurídica sin sanción. Para poder terminar con el tema tocado del día de hoy, el último punto a mencionar que es la obligación de imputación. Bueno, la obligación jurídica es una imputación. El incumplimiento de una norma se vincula lógicamente a una sanción, como a consecuencia necesaria. Un ejemplo sobre esto sería alguien que roba o incumple una norma del sistema jurídico. Imputa a este hecho una sanción. Muchas gracias, chicos, por venir el día de hoy. Esto sería todo. Fue un gusto conocer quién fue Kelsen, quien sin duda fue alguien muy importante y que aportó mucho al derecho. Igualmente, fue un placer estar aquí el día de hoy. Obviamente es un tema interesante, ya que nos permite entender la perspectiva que tenía un genio como lo fue Hans Kelsen. Sí, para mí de igual manera fue un gusto venir a este podcast y poder dar a conocer sobre la vida y aporte de Hans Kelsen al derecho. Muchas gracias.